vertical de 64 toneladas, carga de servicio, una carga última de 81.92. Vamos a introducir un nuevo término, es el factor de mayoración, 1.28. ¿Cómo se obtiene ese factor de mayoración? Simplemente dividiendo la carga mayorada entre la carga de servicio. ¿Para qué sirve ese factor de mayoración? Muchas veces uno sigue con carga de servicio y cuando es necesario entrar a diseñar, multiplica por el factor de mayoración sin necesidad de tener que volver a calcular con cargas mayoradas. Bueno, nuestra columna creo que era C sub X 0.40 y C sub Y 0.30. ¿Sí? Con una capacidad admisible de 15 toneladas de metro cuadrado. Habíamos supuesto un peso propio asumido de 5% en los 3.2 toneladas y obtuvimos un área requerida de 448. Lo que importa es que nosotros asumimos una longitud en X de 2,30 y una longitud en Y de 1,95. ¿Correcto? Un espesor propuesto de 0,30 con un recubrimiento de 8 centímetros con un campo de alto efectivo de 0,29. A partir de esas dimensiones ya conocidas, calculamos el peso propio. Aquí da 3.29 o 3.23. Bueno, entonces, la presión de contacto con la que realmente trabaja la zapata ya es la carga de servicio que teníamos arriba de 64 toneladas más el peso propio calculado dividido entre el área que hemos suministrado, LX por LY, 230 por 1,95, nos quedó en 14.99. Comparamos con el admisible, que es 15, y aquí el semáforo nos está diciendo que sí cumple, obviamente, porque es menor que 15, menor o igual a 15. La carga neta, o sea, la presión de contacto neta es aquella que no incluye el peso propio de la zapata. ¿Y por qué no se incluye el peso propio de la zapata? Vamos a ver por qué. Cuando yo tengo aquí la carga Q de 64 toneladas, al distribuirla me da carga neta, ¿dónde está?
14,26, 14,27 digamos. Cuando voy a sacar los momentos y los cortantes, yo tengo que hacer equilibrio de fuerzas. Entonces, mire, si yo el peso propio calculado lo divido entre el área, voy a tener aquí una carguita pequeña adicional, que cuando voy a encontrar la reacción también actúa aquí. Entonces, cuando voy a sacar el momento en cualquier parte, el que nos interesa a nosotros, yo tengo que sumarle a este 14,27 el peso propio, pero ese mismo peso propio también me da una reacción en sentido contrario. O sea que estos dos se anulan. Y por eso se trabaja con carga neta. O, lo que es lo mismo, si usted quiere, siga trabajando con carga última. Ustedes se dieron cuenta que en la carga última no intervino el peso propio. Bueno, lo cierto del caso es que a nosotros nos dio un momento mayorado de 16,07, ¿está correcto? Mire que es lo mismo que poner el momento con carga de servicio y luego lo multiplicamos por el factor de mayoración y nos da lo mismo, 16,027. Con ese momento fuimos a la fórmula de flexión y obtuvimos un ρ, una cuantía de .004777, que lo comparamos con el ρ mínimo y obtuvimos un área de acero de 20,46. Si pongo varillas número 5, la varilla número 5 tiene 1,98, entonces divido 20,46 entre 1,98 me da 10,3 varillas. Como no puedo trabajar con fracción de varilla, tengo que aproximar al número entero superior, 11 varillas. 11 varillas nos dan un área de acero de 21,78, muy cercano al 20,46 que es el requerido. Lo que sigue ya es un poquito de carpintería para saber cómo distribuimos esas varillas. Entonces, nosotros tenemos, en este sentido, ¿cuánto tenemos? 1,95. Otra vez, tengo 195 centímetros. Y en esos 195 centímetros tienen que distribuirse las 11 varillas. Así, a grosso modo, cuando yo pongo aquí en 195 las 11 varillas, tengo que tener en cuenta que también hay un espacio al comenzar y un espacio al terminar. O sea que estas 11 varillas más un espacio, 11 varillas dan 10 espacios, más uno al comienzo y otro al final son 12 espacios. Si los quiero distribuir uniformemente serían 195 dividido 12. ¿Cuánto da eso? Entonces, podríamos redondear a 16, vamos a decir 11 varillas cada 16 centímetros, y lo que sobra lo repartimos mitad al comienzo y mitad al final. Esa ya es una carpintería para dibujante. A usted le dice al dibujante, póngame 11 varillas espaciadas a 12, a 16, a lo que sea, y ya. Esas, mirando nuestra zapata en planta,
Esas 11 varillas son las que van en este sentido. Las que habíamos dicho que ustedes tienen que diseñar son las que vienen en el otro sentido. Y ahora con el segundo ejercicio que resolvamos, vamos a completar cómo se trabaja esa parte. Pasamos al cortante. Cuando vemos el cortante crítico, dijimos que se lo calcula a una distancia D. Y entonces calculamos nosotros. Nuestra zapata tiene en este sentido 230. La columna tiene 40. Entonces tendríamos aquí 230 menos 40, 190 dividido entre 2, 0,95. Y a 0,95 le quitamos, creo que habíamos puesto un D igual a 0,22. Entonces nos queda aquí 0,73. Entonces, ¿cómo obtengo el cortante aquí? Si estoy trabajando con carga neta, multiplico este 14,26,98 por el área 0,95, no, 0,73 por 1,95. ¿Cuánto? 20,31. Lo multiplico por el factor de mayoración y me tiene que dar lo mismo que si hubiera multiplicado la carga última, Q sub U, que la teníamos en cuánto. ¿Ah? 18,27. Lo mismo, por 0,73 por 0,95 nos tiene que dar ese valor que ustedes están diciendo que vale. A ver, yo aquí no sé si lo tengo mayorado o no lo tengo mayorado. Aquí sí está mayorado, 22,08. A ver, usted me dice ahí que da 20,31. Pero por el factor de mayoración da 27. A ver. Está mal. Vamos a ver. Cortante crítico. Dice D29 por D9. D29 es la carga neta. Por D9. El 9 es el factor de mayoración, si está mayorado. Aquí está el error. Por D21, que vale D21. D21 es el 1,95, es correcto. Este es D20 menos D12 sobre 2. D20 menos D12. ¿Dónde está? D20 es 230 menos ¿qué decía? D12 es la columna. Aquí es S11. De 23
De una vez pongámosle menos de 25. Menos de 25. ¿2607? Sí. Ok, entonces bueno. Ese es el cortante crítico que se presenta en la estructura. ¿Con quién se compara ese cortante crítico? Y aquí tiene razón el compañero que sí hay que multiplicar por phi el factor de reducción de resistencia. Pero primero vamos a obtener cómo calcular B sub C. Y aquí quiero que ustedes miren. A ver, ¿dónde está eso? Miren, estas son las fórmulas que trae en el apéndice el NSL3. ¿Para qué es importante esto? Estas fórmulas son equivalentes. Si usted está con megapascal, en el otro que sigue allá está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, quizá por eso se les ha presentado algún problema, porque tiene que identificar correctamente con qué expresión está trabajando. Entonces, miren, ese cortante se chequea con 0,17 lambda raíz cuadrada de F'C por BW y por D. Pero si trabajo en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, aquí está la expresión equivalente. 0,53 lambda raíz de F'C WD. Vamos a ver eso. ¿Con cuál estamos trabajando acá? Yo tengo aquí escrito 0,53 lambda raíz de F'C. Y me da que el B sub C es 32,94. ¿Está bien? ¿Mm? 32,94. Este valor, lo que nos faltó ayer fue multiplicarlo por el factor de reducción pi, que es 0,75. Entonces, mire, si a 32,94 lo multiplicamos por 0,75 me da 24,71, y aquí ya se prendió la alerta, no cumple. Obvio, porque si el cortante crítico es 26, 26 tiene que ser, lo que dice la norma es que el cortante crítico B sub U debe ser menor o igual a phi B sub C. A nosotros phi B sub C nos da 24,71 menor que la solicitada 26. No cumple. Antes de darle solución a eso, vamos a ver qué pasa con el cortante en dos direcciones. El cortante en dos direcciones, nosotros lo habíamos calculado, el funcionamiento, a ver, a mí me da 76, no sé si está correcto. ¿Sí? Mayorado. 76.
La norma dice que ese valor hay que compararlo con estas tres fórmulas que vienen aquí. En el apartado C11.11.2.1 dice, para losas no preforzadas y zapatas, B sub C debe ser el menor entre A, B y C. Bueno, en el numeral anterior nos aclara que esto es para dos direcciones. Entonces, la primera fórmula dice B sub C igual 0,17 factor de 1 más 2 sobre beta por lambda raíz de prima C. Entonces, nosotros tendríamos que calcular 0,17 factor de 1 más 2 sobre beta. Y bueno, para todos es lambda raíz de F'C por B sub 0 y B. B sub 0 ya sabemos qué es. Es el perímetro del punzón que se forma aquí. Esa área de punzonamiento, ya sabemos que es el tamaño de la columna más D medios a cada lado. O sea que nos queda aquí, si la columna tiene 40 y D tiene 22, nos queda aquí 62. Y por acá teníamos 30 y 22, 52. O sea que el B sub 0 es ese perímetro. 2 veces 62 más 40 más 52. ¿Cuánto da eso? 228. Si lo necesito en centímetros, si lo necesito en metros, 228. ¿Y qué es este beta? Aquí mismo nos aclara que beta es la relación del lado largo al lado corto de la columna. Para nosotros la columna es 40 por 30, entonces beta es 40 sobre 30, 1.33. Entonces, esta expresión es 0,17 por 1 más 2 sobre beta, o sea, sobre 1,33. Si la trabajo para F'C en megapascales. Si la trabajo para F'C, miren que es la fórmula C1131, que acá la teníamos, C1131, 0,17 factor de 1 más 2 beta lambda. Si voy a trabajar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, entonces es 0,53 por 1 más 2 sobre ese beta que acabamos de calcular. Entonces, para esa primera expresión, yo voy a trabajar acá. Aquí está, beta igual a 1,33,3 y B sub C igual. Aquí para mí no es 0,17, sino, ¿cuánto era? 0,50, 0,53. Me dice que B sub C es 1.325 por lambda raíz de F'C, B sub 0 y D. Dejémoslo aquí. Veamos la segunda fórmula.
sea igual a 0.83 factor de alfa sub s por d sobre b sub 0 más 2, que multiplica, bueno, esto es lo mismo, lambda raíz de b prima c, b de lambda b prima c. Aquí aparece un nuevo término que es alfa. Ese alfa es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas de esquina. La zapata que nosotros estamos diseñando es una zapata central, o sea que alfa vale 40. Entonces, este factor de 0.083 para megapascales no me sirve. Tomamos la equivalente 0.27. Entonces vamos acá con 0.27 alfa 40. Aquí está, ya. A ver, escribamos la fórmula. Lo único que hemos cambiado es el punto 083, que para nosotros es 53. Entonces, 0.53 por alfa, que vale 40, ¿dónde está la fórmula? Por D, que vale 22, dividido B sub 0, que vale 228, y más 2. Esta expresión, por favor, rectifíquela. ¿Cuánto da? Eso es lo que tenemos acá. 1.58. ¿Por qué no 0.27 en vez de 0.53? Ah, En vez de 0.53. Sí, fue el 0.27. una solución. Ah, sí, es 0.27. En el Excel está con 0.27. Aquí está. Entonces, la segunda opción nos da 1.5821 lambda raíz de b prima c b sub 0 d. Y la tercera opción es directamente el 0.33 lambda raíz de b prima c por b sub 0 y por d. Pero el equivalente a 0.33 lambda es directamente, sin este 0.33, 1 lambda raíz de b prima c. Vamos con ese valor entonces acá. No es con 0.33, sino con 1. Y así está calculado B sub c. Como dice que tome el menor de los tres, el primero es 1.32.5, el segundo 1.58 y el tercero 1. Con ese valor me da 72.688 en kilogramos fuerza, 72.68 en toneladas. Y este valor hay que multiplicarlo por el 0.75 que vale phi. Y nos queda 54. Y entonces, nuestra carga de funcionamiento es 76 toneladas y el concreto soporta 54.5 toneladas y no cumple. Entonces, ¿qué hay que hacer?
La primera solución es aumentar H. Y de allí la ventaja de tenerlo en Excel. Si vamos con H35, veamos qué sucede. Bueno, se nos disparó la presión de contacto, cuyo límite era 15 y se pasó a 15.1. Bueno, ese no sería gran problema. Veamos qué pasa con nosotros. El B sub C está en 72. Está cerquita del 74. Hacemos de una vez entonces a 40, 0.40. Y como tengo aquí problemas con este no cumple, entonces acá en vez de 1.95 pongamos 2 metros a ver qué sucede. Y ahora sí tenemos el cortante en una dirección, cortante crítico 24, cortante del concreto multiplicado por pi 36, si cumple, y el que más nos estaba fallando acá 73.9 menor que 93.2, resuelto el problema. Ahora, de pronto aquí en esta zapata, que se puede considerar que es una zapata pequeña, casi que nos da lo mismo ponerle 35 que 40, pero en zapatas muy grandes, para edificios muy grandes, el aumentar ese espesor, allá ya no nos va a pedir 32, 40, no nos va a pedir 60, 70, 80, y aumentarle más a eso acarrea sobrecosto en construcción, en concreto, y el propio peso. Entonces ahí es donde les digo yo que se puede optar por la opción de poner nuestra zapata y ponerle un pedestal. ¿Qué es el pedestal? Es una transición entre el tamaño de la columna y el de la zapata. Con eso, ¿qué logramos? Pues al ponerle el pedestal aquí, lo primero que logramos es que este perímetro se venga más acá. O sea que agrandamos B sub 0. Y al agrandar B sub 0 estoy aumentando el área de punzonamiento. O sea que hay más área resistente al punzonamiento. Y eso lo vemos fácilmente. Obviamente no es lo mismo enterrar un clavo así que enterrarlo así o que enterrarlo de cabeza. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Hemos ampliado aquí para que el contacto con la zapata sea más amplio y por consiguiente hemos ganado en ese aspecto. Y lo que hemos aumentado es relativamente poquito. Para el caso que estamos resolviendo nosotros, con que le aumentemos aquí 10 centímetros y 10 centímetros, como decir una granita, con eso salimos del problema. Pero bueno, en este caso también lo podemos ir incrementando el espesor a 40. Ese 40 es conveniente porque después tenemos otro problemita, que es cuando vaya a chequear usted los hierros que vienen por la columna. Estos hierros tienen que tener aquí la longitud de anclaje. Entonces, con 30 centímetros, casi ninguna varilla de la columna cumpliría la longitud de anclaje. Esto nos obliga a tener casi siempre dimensiones del orden de 40, 45, 50. Y entonces es por eso que se justifica más que nunca poner el pedestal. El pedestal le hace cumplir a usted fácilmente esta longitud de anclaje
para los refuerzos verticales de las columnas. Bien, entonces, pero decíamos ayer que qué sucede cuando nuestra zapata es excéntrica. La excentricidad aquí sí, señor. Desde el punto de vista de las zapatas, la excentricidad viene dada, bien sea porque la carga axial de la columna que soporta viene acompañada de un momento flexor, o bien porque el centroide de la columna no coincide con el centroide de la zapata, lo cual sucede en las zapatas de lindero y en las zapatas esquinadas. Entonces, si en una edificación vamos a hacer a la inversa, en vez de construir, vamos a retroceder. Llegamos a nuestra cimentación con vigas de amarre, todavía no hemos fundido las vigas de amarre y nos vamos a concentrar en qué es lo que sucede aquí con estas zapaticas de lindero o las zapatas centrales cuando traen momento. Bueno, ustedes ya saben que esto tiene unos ejes, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, A, B y C para poder referenciar en las memorias y en los planos. Entonces, ¿qué sucede en una zapata central cuando además de la carga axial, y ya sabemos, cuando hay carga axial se distribuye uniformemente, o por lo menos así se considera para los cálculos? Si a esto le acompañamos un momento vector, usted ya sabe que va a haber más presión de un lado que de otro. Eso se traduce en que hay un incremento de presiones de un lado y una disminución de presiones del otro lado. Ahora, si este momento es producido por carga sísmica, ustedes saben que en ese caso lo estamos mirando cuando el sismo actúa en la dirección X positiva, pero el sismo en la siguiente vibración viene con la dirección X negativa. O sea que estos esfuerzos un instante después se van a invertir. Regresemos a esta posición. Si nuestro momento es más grande, puede llegar a ese punto, en el cual en el un extremo tenemos esfuerzos máximos y en el otro extremo cero. Hasta allí, las fórmulas que hemos manejado para diseñar, o las que vamos a manejar para diseñar zapatas, funcionan. Pero si nos pasamos acá, tenemos esta zona de aquí tensionando al suelo, y eso no es real. El suelo no soporta que lo tensionen, el suelo soporta que lo compriman. Por consiguiente, esta zapata, por más que le alarguemos acá, no funciona. Ya toca buscar otras opciones para hacer que esa zapata funcione, si llegáramos a ese extremo. Entonces, si tenemos este caso, vamos a ver aquí, yo no sé por qué tengo tan bien esto. Bueno. Las situaciones, tenemos una carga uniforme cuando la carga es netamente axial. Cuando aparece el momento, ya sabemos que de un lado hay más incremento que del otro,
La reacción del suelo hace lo mismo para producir el equilibrio. Y a medida que aumenta ese momento, ya vemos nosotros que llega a este estado límite en el cual la zapata ya no funciona como la estamos diseñando. Cosa semejante sucede en las zapatas del lindero. En el lindero la columna está excéntrica, totalmente excéntrica. Esto implica que la distribución de presiones adopte esta forma. Y entonces ya vamos a solucionar esos dos casos. ¿Qué sucede aquí cuando tenemos? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Diseñar y calcular una zapata rectangular para una columna de 0,50 en X, 0,40 en Y, que soporta una carga axial de servicio de 90 toneladas y un momento vector de 18 toneladas. Capacidad admisible del suelo, 22 toneladas metro cuadrado. Los materiales, los más usuales, F'0 111, FY 4600. Tenemos dos caminos. ¿Cuál quieren seguir? Los compañeros que acababan de salir escogieron un tablero de servicio, 90 toneladas. El momento de servicio, 18 toneladas. Y aquí vamos a ponerle factor de mayoración 1.30. Bueno, los demás ya lo conocemos, F'. No necesitamos más. Hicimos anteriormente. Asumir un peso propio. Solamente que, como ahora, la situación es más incierta, porque la presión de contacto con el suelo no es uniforme, sino que es variable, tenemos que irnos mucho más arriba. En el caso anterior asumimos un peso propio, dijimos comprendido entre un 5, un 6, un 8%. Ahora vamos a subirnos un 10, un 12, si acaso algunas veces, si es la carga es muy grande, un 15%. Entonces vamos a retomar. Peso propio asumido. Vamos a poner el 10%. El 10% de 90 es 9 toneladas. Y vamos a sacar una área requerida. Esta es una área bien mentirosa. La hacemos como protocolo para tener una idea de qué orden da esa área, pero no nos va a servir de nada. Por lo siguiente, pues vamos a decir área requerida igual 90 más 9 dividido, ¿cuál era la capacidad admisible? Usual. 22 toneladas, metros cuadrados. $99 dividido 22. 4.5 metros cuadrados. Solo como para tener una idea, si la hiciéramos cuadrada, eso sería del orden de raíz cuadrada 2,20. 2.12. Bueno, ya les decía, ese es un dato mentiroso.
Nosotros vamos a trabajar con un LX propuesto, un LY propuesto, mucho más grande que ese, por lo menos el L sub X. Vamos a partir con un L sub X igual a 3 metros y un LY 2 metros. Un H propuesto 0,40 metros. Entonces ahora ya puedo saber un peso propio calculado. Peso propio calculado. 3 por 2 por 0,40 y por 2,4. $5.76 toneladas. Ahora sí viene cómo obtener la presión de contacto. Como tengo carga axial más momento en la columna, nosotros ya sabemos que esta carga axial, que sería 90 más 5,76, nos da una Q sub P igual a 90 más 5,76 dividido 3 metros por 2 metros 15.96 toneladas metro cuadrado. Esa es la presión que ejerce la carga vertical. Pero como tenemos un momento flector, el momento flector produce unos esfuerzos de esa manera. Y este va a ser entonces Q sub M. Este es por carga, este es por momento. ¿Cuánto vale el esfuerzo producido por el momento? Eso ya lo saben ustedes. Abreviadamente eso es 6 veces el momento dividido entre el área por el X. ¿De dónde sale eso? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a hacer un paréntesis. Cuando hablábamos en vigas decíamos esto es B, esto es H, y si aquí hay un momento L, ese momento produce una compresión acá y una tensión acá. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Cuánto vale esta fuerza de compresión? Decíamos que era igual al momento por la distancia más alejada de la fibra de compresión, H medios, dividido entre la inercia, B por H cubo sobre 12. Y entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Este H se simplifica con un H de acá y me queda H cuadrado.
Y B por H, esto es lo mismo que decir B por H y por H. B por H, ¿qué es? El área. Y por H. Y este 2 y este 12 se simplifican y quedan un sexto abajo y pasa el 6 arriba. Y eso es lo que tengo yo acá. Solamente que aquí el área ya no es B por H, sino que el área es LX por LY. Y la distancia a la fibra más alejada en compresión es LX medios. Y por eso nos queda así. En vez de H, LX. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale el incremento de esfuerzos producido por el momento flectórico? 6 veces por el momento, que vale 18 toneladas metro, dividido entre el área, que vale 6 metros. El área, sí, 6 metros cuadrados. 3 por 2, ¿cierto? Y por LX, que vale 3 metros. ¿Cuánto vale? 6. Ese esfuerzo 6. Sino que este esfuerzo 6, si consideramos positivas las compresiones, este es positivo aquí, y acá es negativo. Entonces, ¿cuánto me queda aquí en compresión? En definitiva, 1596 más 6. 2196. Y acá, 1596 menos 6. 996. Ese es el diagrama de presiones que tiene esa zapata. Y comparo $21.96. Es menor que o admisible. Y está cerquita. O sea que esas dimensiones de la zapata, por lo pronto, parecen difíciles. El siguiente paso entonces es entrar a diseñar por flexión, por cortante y por funcionamiento. Vamos a encontrar el momento. Tenemos entonces nuestra zapata en definitiva de 3 metros por 2 metros con una columna de, ¿cuánto era la columna? Punto 50, punto 40. ¿Qué distancia hay allí? 3 metros menos 50. O sea que yo tengo que encontrar cuánto es el momento en la sección 1,1.
Y el momento no es más que la carga que está en toda esta zona actuando sobre esta área. El problema es que al trasladar este 1,25 acá, yo tengo que conocer cuánto vale la fuerza que me va a producir ese momento. ¿Y cómo resuelvo ese caso si no tengo presión uniforme? Tengo que considerar dos bloques, un bloque rectangular y un bloque triangular. Y para ello necesito saber cuánto vale esto. Llamémoslo Z, por llamarlo algo de alguna manera. No obedece ningún eje ni nada de esas cosas. Y entonces voy a decir, este esfuerzo Z es proporcional a 1,25. Como este esfuerzo, ¿cuánto vale este esfuerzo? 12. Como 12 es con, esta dimensión es 3, ¿no? Como 12 es con 3 y nos queda Z igual 12 sobre 3 por 1,25. Igual 5. Entonces Z vale 5 y por consiguiente esta parte de acá 21,96 menos 5 16,96. Entonces el momento en la sección 1,1 vale 16,96 toneladas metro cuadrado. Por 1,25. ¿Por qué más? ¿Por qué? Por el espesor. La altura del bloque de presiones es 16,96. La he multiplicado por 1,25 y me falta multiplicar por el Y. 2 metros. Hasta allí está la fuerza del bloque de presiones rectangular. Esta. Pero esa actúa ¿a qué distancia? A la mitad del 1,25. Y a esto tengo que sumarle la fuerza que me aporta el bloque de compresiones triangular.
¿Cuánto vale ese bloque de compresiones? Altura 5. En la base 1.25. Dividido 2 porque es un triángulo. Por 2, que es la distancia en el eje Y. Y me falta el brazo. Por 2/3 de 1.25. Ese es nuestro momento 1,1. 31.71. Esto da toneladas metros. Pero como yo tengo que diseñar para cargas mayoradas, el momento último es 31.71 multiplicado por el factor de mayoración 1,30. 41.22 toneladas metro. Con ese valor de momento flector, usted va a la fórmula de la flexión con B igual 200, D igual, y le pusimos 40 aquí, el peralte efectivo será 32. Usted que tiene la fórmula de la flexión allí, nos va a decir cuánto nos da el ROC. ¿Nadie tiene la fórmula de la flexión a mano? Punto 0.57 por 200 y por 32. ...36.48 centímetros cuadrados de acero. Si ponemos varillas número 5, que tienen un área de 1,98, quiere decir que entonces 36.48 dividido 1,98, 18, o sea, 19 varillas. Siempre hay que irse al entero superior. En varillas no podemos poner fracción de varilla. La carpintería sería entonces saber esas varillitas cómo quedan repartidas aquí. Y en este caso salió facilito por la siguiente razón. Son 19 varillas. Si contamos desde la primera varilla hasta la última varilla, son 18 espacios. Y contando el primer espacio y el último espacio,
de recubrimiento quedarían 20 espacios. Y tengo 200 centímetros entre 20, entonces queda todo 10 centímetros. Eso ya para pasarle el dato al dibujante, pónganme ahí 19 varillas de número 5 cada 10. Ahora vienen unas consideraciones. Esa cantidad de varillas se necesita realmente aquí en la sección 1.1. Si yo fuera a la sección 2.2, voy a necesitar menos varillas. ¿Qué dicen ustedes? El momento es menor, pero no tiene sentido. Porque ¿cómo hago para poner aquí? Tendría que cortar algunas. No tiene sentido. Además, ¿por qué? Porque si el momento es producido por sí, cuando venga en sentido contrario, voy a necesitar las 11 varillas, entonces deje las típicas. Ahora, ¿cómo calculamos el momento en la sección? Momento en la sección 2. El problema para calcular el momento de la sección 2 es este bloque. Pero ese bloque es variable, así tal como está aquí. ¿Cuánto mide esto? metros menos 40, 1,60, o sea que aquí queda 0,80. El momento flector que produce este bloque es variable, pero podemos hacer la misma consideración. Cuando el signo venga al contrario, se vuelve al revés. Entonces, quizá sobredimensionando un poco, lo diseñamos como que si en toda parte actuara el 2196. Hay otros que dicen que no lo diseñamos para el promedio. También es posible. Nosotros lo vamos a hacer con 2196. Entonces vamos a tener el momento en la sección 2.2 sería 2196 por 0,80 por 3 metros y el brazo 0,80 medios. Y eso nos da un momento de 21.08. Momento último 21.08 por factor de mayoración 27.4 toneladas. Vamos a la fórmula de la flexión, pero ahora B vale 300 y encontramos un RO
su S igual 2 por 300 y por 32. 23.32. Si ponemos varilla número 4, la número 4 tiene 1.27. O sea, 19 varillas. 19 de media pulgada. Y aquí viene cada cuarto. No mínimo es punto de 0.2 o punto de 0.18. Por debajo. Para zapatas, punto de 0.18 para refuerzo. Respecto a cómo distribuir estas 19 varillas. Vamos a ver qué nos alcanza la energía. Lea lo que dice. El refuerzo en la dirección larga debe distribuirse uniformemente en el ancho total de la zapata. Eso fue lo que hicimos acá. El refuerzo de las varillas largas se distribuyó uniformemente en todo el ancho de la zapata. ¿De acuerdo? Una porción del refuerzo total, gamma sub S por A sub S, debe distribuirse en forma uniforme sobre una franja centrada con respecto al eje de la columna pedestal, cuyo ancho sea igual a la longitud de la retorno de la zapata. El resto del refuerzo debe distribuirse uniformemente en las zonas que quedan fuera de la franja. Gamma sub S igual a 2 dividido beta más 1. ¿Cuánto es beta? La relación lado largo, lado corto de la zapata. Para nosotros es 3 dividido 2. 1,5. Y entonces gamma sub S igual 2 dividido beta más 1. Rapidito, por favor. ¿Ah? 0.8. Bien, vamos a masticar eso que acabamos de leer. Nos dice que las varillas que vienen en este sentido deben distribuirse un porcentaje, en este caso el 80%, en una zona central que mida lo que mide el ancho de la zapata. Para nosotros esto es 2 metros. O sea que el 80% de las varillas, ¿cuántas varillas estamos poniendo nosotros? 19. El 80% de 19, 15. Entonces aquí van 15 varillas espaciadas en esta zona uniformemente.
Y el resto van la mitad acá y la mitad acá. Como son 19 varillas, el 80% me dijeron que eran 15, me sobran 4, quiere decir que acaban 2 y acaban 2. ¿Resuelto? La misma cosa que hicimos para el momento que dijimos acá 1.25, pero ahora el cortante está aquí. 1.25 menos 32. No, 25 menos 0.32. 0.93. Entonces usted calcula el volumen de presiones en 0.93 y ese es el cortante crítico en la sección 3.3. Y les queda el funcionamiento de medios a cada lado. Y hay que sacar entonces cuánto vale ese volumen de compresión de la luz. Pura geometría. Ahí no hay más nada. Tú necesitas conocer cuánto vale el cortante aquí, el cortante aquí. A ese volumen de presiones sumarle o restarle ese cuento. ¿Comprendido? Se perdió el cortante, vamos a ver. Nuestro diagrama completo de presiones es 21.96 aquí, 9 ¿qué? 9.96 acá. Tenemos que saber cuánto mide aquí, cuánto mide acá, o mejor, primero, la columna era 50 más 32, 82. ¿Cuánto queda aquí? ¿Cuánto queda acá? 3 metros, 300 menos 82, dividido 2, 1,09, 1,09. Entonces tú tienes que saber cuánto vale la presión aquí, cuánto vale la presión acá. ¿Cómo? Triángulos semejantes. Ya saben cuánto vale aquí, cuánto vale aquí, por consiguiente, por suma y resta ya saben cuánto vale esto. Y una vez que conozco esos valores, veamos en planta lo que hace es al volumen total
restarle este hueco. Y ese hueco es el que queda aquí. Y aquí ya dijimos vale .82. Nos faltaría dimensionar esto. ¿Cuánto vale? 0.72. Como usted ya sabe cuánto vale el esfuerzo en esta zona, cuánto vale el esfuerzo en esta zona, a todo el bloque de presiones réstele este hueco. Que no es más que, cuando usted ya sepa cuánto vale el esfuerzo aquí, llamémoslo a esto M1, M2. Esto es un trapecio. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Multiplicado por esta dimensión nos da el volumen de presiones que hay que restarle al volumen que está. Y ese es el cortante en dos direcciones. El cortante del U solamente. Y es el que dividido entre el perímetro, ese sí es conocido, multiplicado por el espesor, y lo compara con los tres casos que vimos al comenzar.